Sweeney Todd y el collar de perlas. El audiolibro. Escrito por un autor anónimo. Recopilado por varios autores para el público. Capítulo 2. Joanna. Aunque se pronuncie por el acento como Johanna. Por parte de la producción, disculpen las molestias. Capítulo 2. La hija del fabricante de anteojos. Joanna querida, ¿sabes qué hora es? Oye, Joanna querida, ¿vas a levantarte? Aquí tu madre se ha ido trotando a visitar al padre Lupin, y sabes que yo debo ir sin falta a casa de Alderman Judd en Cripplegate, y todavía no he catado ni un bocado de desayuno. Joanna querida, ¿me oyes? Dichas observaciones fueron hechas por el señor Oakley, el fabricante de anteojos, desde la puerta de los aposentos de su hija Johanna, la mañana siguiente después de los sucesos acaecidos en la barbería de Sweeney Todd que acabamos de constatar. Y en aquel instante, una voz suave y dulce respondió a sus ruegos diciendo: «Ya voy, padre, ya voy. Estaré abajo en un momento, padre». No te apures, cariño, puedo esperar. El ancianito fabricante de anteojos descendió de nuevo por las escaleras y buscó asiento en el salón ubicado en la trastienda, donde, en unos instantes, se le unió su única y amadísima hija. Ella era, sin duda, una criatura de una gracia y belleza únicas. Tenía 18 años, pero parecía más joven, y su semblante estaba dotado de una expresión de delicadeza e inteligencia que casi desafiaba el paso de las eras. Su melena era negra y lustrosa, junto a un rasgo que raramente acompañaba tal atributo: unos ojos de un celestial azul profundo. No había rasgos autoritarios o de severidad en su hermosura, sino que la expresión de su cara rebosaba gallardía y dulzura. Era uno de aquellos rostros que se podría admirar durante un largo día veraniego, como si uno se dejara atrapar por el hechizo de las páginas de un libro de un interés cautivador que proporcionaba un festín de ensoñaciones placenteras y encantadoras reflexiones. Había una nota de tristeza en su voz que quizás acentuaba su musicalidad, aunque también le daba un aire lastimero, y parecía indicar que en el fondo de su corazón yacía un pesar que todavía no había expresado, un anhelo de amor de su alma pura que no contemplaba la esperanza de ver realizada, la reminiscencia de una alegría pasada que se había transformado en amargura y dolor. Era un oscuro nubarrón en un cielo soleado, cuya negra silueta dejaba pasar los haces de luz de un sol áureo, magnífico, pero que aún así seguía anunciando su presencia. «Le he hecho esperar, padre», dijo ella, rodeando el cuello del abuelo con sus brazos. «Le he hecho esperar». «No te preocupes, querida, no te preocupes. Tu madre está tan prendada del señor Lupin que, ya sabes, se ha ausentado para asistir a la plegaria del miércoles por la mañana, y por eso no tengo desayuno. Realmente creo que debo despedir a Sam». «¿De veras, padre? ¿Qué ha hecho?» «Nada en absoluto. He ahí el problema. Tuve que quitar los postigos yo mismo esta mañana. ¿Y sabes por qué motivo?» Tuvo la desfachatez de justificarse diciendo que hoy no había podido encargarse de los postigos, ni tampoco de barrer la tienda, porque a su tía le dolían las muelas. «Una pobre excusa, padre», dijo Joanna, mientras andaba ajetreada y dejaba listo el desayuno. «Una excusa de lo más pobre». «Pobre de necesidad, pero hoy vence su mes y debo librarme de él. Aunque supongo que tendré que vérmelas con tu madre, puesto que su tía pertenece a la congregación del señor Lupin, pero tan cierto como que estamos a 20 de agosto. «Es 20 de agosto», dijo Joanna, al tiempo que se hundía en una silla y rompía a llorar. Lo es. Pensé que podría contenerme, pero no puedo, padre, soy incapaz. Esa fue la razón de mi tardanza. Sabía que mamá había salido. Era consciente de que mi obligación era estar abajo y atenderle, y yo solo podía orar implorándole al cielo que me diera fuerzas porque hoy era 20 de agosto. Joanna pronunció tales palabras de un modo incoherente, en medio de llantos,
y cuando hubo terminado, inclinó su rostro sobre sus infantiles manos y lloró cual niña. El estupor, no desprovisto de una indudable consternación, se reflejó vívidamente en el semblante del viejo fabricante de anteojos, y durante unos minutos yació sentado totalmente patidifuso, con las manos descansando sobre las rodillas, mirando a su preciosa hija a la cara, es decir, examinando aquello que sus delicados dedos eran incapaces de esconder, como si recién despertara de un sueño. «Buen Dios, Johanna», clamó al fin. «¿Qué significa esto? Mi querida hijita, ¿qué ha ocurrido? Dímelo, querida, a menos que pretendas que muera de pena». «Debería saberlo, padre», contestó. No pensaba decir ni una palabra al respecto, pues consideraba que poseía la suficiente entereza mental como para mantener a raya mi pesar, mas ha supuesto un esfuerzo demasiado grande para mí, y me he visto forzada a claudicar. Si sus ojos no hubieran alojado tal ternura cuando me observaban, si no me amara tanto como sé que me ama, hubiera sido una empresa fácil guardar mi secreto, mas sabiéndolo es imposible. «Querida», dijo el anciano, «en eso llevas toda la razón. Te amo. ¿Cómo sería ahora el mundo para mí sin ti? Hubo un tiempo, 20 años atrás, en el que tu madre era la fuente de mi felicidad, pero últimamente, entre el señor Lupin, el coro eclesiástico y sus reuniones de té, apenas la veo, y lo poco que vislumbro de ella no es precisamente muy satisfactorio. Dime, cariño, ¿qué es lo que te incordia? Que pronto lo pondré en su sitio. No pertenezco a la milicia urbana de la ciudad por nada. Padre, sé que su amor por mí le llevaría a hacer cualquier cosa que fuera humanamente posible, pero no puede devolverle la vida a los muertos. Y si el día de hoy transcurre sin que lo vea o reciba noticias suyas, sé que, en lugar de buscar un hogar para mí, la mujer que amaba estará cavando una tumba para sí mismo. Dijo que lo haría, me dijo que lo haría. Aquí, ella con gesto intranquilo, estrujó sus manos y lloró de nuevo, presa de una angustia tan amarga que el fabricante de anteojos se sintió abrumado y no supo qué diantres hacer o decir. «¡Querida! ¡Querida!», gritó. «¿Quién es él? Espero que no te refieras a...» «Silencio, padre, silencio. Sé muy bien qué nombre le viene a los labios, pero incluso ahora algo en mí parece susurrarme que ya no está, y siendo así, no diga nada sobre él, padre, excepto si son halagos. Hablas de Mark Ingestri. Sí, y si él adolecía de 1000 defectos, por lo menos me quería. Su amor era el más sincero y verdadero. Querida», dijo el viejo fabricante de anteojos, «sabes que por nada del mundo diría algo que pudiera molestarte, ni lo haré. Pero dime qué hace que este día sea más lóbrego que los demás». «Lo haré, padre. Se lo diré. Fue este mismo día, hace 2 años, cuando nos vimos por última vez en los jardines del templo. Él acababa de discutir acaloradamente con su tío, el señor Grant, y usted comprenderá, padre, que no era culpa de Mark Ingestri porque... Bueno, querida, no es necesario que des más explicaciones sobre dicho punto. Rara vez las chicas admiten que sus amantes tienen la culpa, pero sabes, hay 2 formas, Johanna, de contar una historia. Sí, pero, padre, ¿por qué el señor Grant pretende forzarlo a estudiar una profesión que le desagrada? Querida, uno podría pensar también que si Mark Ingestri verdaderamente te amaba y pasaba por su mente el deseo de tomarte por esposa, debería haberse procurado un medio de subsistencia honorable, tanto para él como para ti. Me parece estupendo que no lo hiciera. Ves, querida, de amarte lo suficiente hubiera aceptado hacer un trabajo que no le agradara. Sí, pero padre, usted sabe que es duro, para un joven de espíritu ardiente, ceder una vez afloran las desavenencias y el rencor sale a la luz. Así, una palabra llevaba a la otra, pobre Mark, en las riñas con su tío, cuando quizás un gesto conciliador o un toque de amabilidad por parte del señor Grant probablemente hubiera logrado que se mostrara más receptivo ante sus demandas.
Sí, así es, dijo el señor Oakley. Hay un sinfín de excusas, mas sigue, querida, sigue. Y dime exactamente cuál es el estado actual de dicho asunto. De excusas, mas sigue, querida, sigue. Y dime exactamente cuál es el estado actual de dicho asunto. Lo haré, padre. Fue un día como hoy, 20 de agosto, hace 2 años, que nos reunimos, y me dijo que él y su tío habían tenido una pelea irreconciliable y que nada podía resolver sus diferencias. Mantuvimos una larga conversación. No me cabe duda. Y al final me dijo que se iría a buscar fortuna, una fortuna que albergaba la esperanza de compartir conmigo. Dijo que le había surgido la oportunidad de emprender un viaje a la India y que de tener éxito debería contar con los medios suficientes como para volver y empezar a labrarse un futuro en Londres más acorde con su ideología y sus hábitos que la vocación de jurista. Bueno, ¿qué más? Me dijo que me amaba. ¿Y le creíste? Padre, usted le hubiera creído de haberle oído hablar. Su tono de voz transmitía una sinceridad tan profunda que ni el mejor de los actores, el que embelesa a su público con una interpretación magistral, hubiera podido igualar. Hay momentos y ocasiones en las que sabemos que estamos escuchando la voz majestuosa de la verdad, y hay tonos de voz que se sumergen en el acto en tu corazón, llevando consigo la convicción de una sinceridad que no existe tiempo ni circunstancia que pueda alterarla. Tal era el tono con que me habló Markin Gestry. Y por lo tanto deduces, Johanna, que es fácil para un hombre joven despojado de la paciencia y la energía suficiente como para obtener un oficio respetable en su tierra, viajar al extranjero y hacer fortuna. ¿Es la pereza tan solicitada en otros países que es merecedora de semejante recompensa, querida? Usted lo juzga con severidad, padre. No lo conoce. Que el cielo me guarde de juzgar a alguien con severidad. Admito sin pudor que sabes más acerca de su auténtico carácter que un servidor, el cual, por supuesto, solo lo conoce superficialmente. Mas continúa, querida, cuéntamelo todo. Aquel día hicimos un pacto, padre, que 2 años después regresaría o bien recibiría noticias suyas, informándome sobre su paradero. Si nada llegaba a mis oídos, debía asumir que había muerto, y ahora no puedo evitar llegar a esa conclusión. Pero el día no ha transcurrido todavía. Ya lo sé, y no obstante, me siento abocada a la desesperación, padre. ¿Usted cree en los sueños premonitorios? No sabría qué decirte, hija mía. No estoy dispuesto a darle crédito a un suceso cualquiera solo porque lo soñé, mas confieso que he oído algunas situaciones extrañas donde tales visiones nocturnas se han cumplido. El cielo sabe que esta puede ser una de ellas. Anoche tuve un sueño. Estaba sentada a orillas del mar, y ante mí se extendía una superficie insondable de agua. Distinguía claramente el rugido del mar, el estrépito de las olas, y a cada paso, el viento era más vehemente y encarnizado. A lo lejos, vi un navío entablando batalla contra las olas, y por un momento cabalgó por aquellas gigantescas montañas translúcidas, pero no tardó en hundirse, respondiendo a la llamada del abismo, hasta que no se asomaba ni un vestigio del barco, salvo las agonizantes cabezas de los largueros de sus altos mástiles. Y la tormenta se empeñaba en acrecentar su cólera sin descanso, y una y otra vez un fragor extrañamente hostil resonaba a través de las aguas sacudiéndolas con rabia. Entonces vi un llameante fogonazo y fui consciente de que los tripulantes de ese buque condenado trataban desesperadamente de llamar la atención, de pedir ayuda. Padre, desde el principio supe que Markin Gestry estaba allí. Mi corazón así me lo dijo. Sabía a ciencia cierta que estaba allí, y yo me sentía impotente. Sentía una impotencia absoluta. Era totalmente incapaz de prestarles el más mínimo auxilio. Solo podía presenciar aquella dantesca escena que se desenvolvía ante mí como un espectador mudo, aterrorizado. Y por fin escuché un clamor alzándose desde las profundidades,
un alarido desgarrador, insólito, atronador, que proclamó la suerte del galeón. Por un fugaz instante, contemplé sus mástiles estremeciéndose bajo el aire ceniciento, y luego se impuso una quietud malsana por unos segundos, hasta que se elevó un gemido, inhumano, salvaje, que yo sabía que era el adiós desesperado de aquellos que se hundieron para no emerger jamás en esa embarcación. Oh, fue un quejido acongojante, de los que perduran en los oídos y engendran monstruosas pesadillas. Un gemido que graba su impronta a fuego en tu cerebro si cometes la imprudencia de escucharlo, para que así sea rememorado una y otra vez con espanto y horror. ¿Y todo eso apareció en tu sueño? Sí, padre, sí. ¿Y tú te sentías impotente? Mi impotencia era total y absoluta. Fue muy triste. Lo fue, como escuchará a continuación. El barco naufragó, y ese grito que oí era el desesperado requiem de aquellos que se aferraban a sus restos con exiguas esperanzas, y aún así, ese era su único refugio. ¿Por qué? ¿En qué otro lugar iban a encontrar el más mínimo ápice de consuelo? ¿En qué otra parte, salvo en medio de las embravecidas aguas, podrían darle caza a la seguridad? En ninguna parte. Todo estaba perdido. Todo era desesperación. Traté de gritarle al cielo que se apiadara de esas almas valientes y galantes que habían puesto su posesión más preciada, la vida misma, a merced de las profundidades. Y mientras yo intentaba brindarles tan ineficaz auxilio, divisé una pequeña mancha en el horizonte, y mis estresados ojos advirtieron que era un hombre flotando, sujetándose a una viga de madera, y yo supe que era Mark Ingestri. Pero, querida, ¿seguro que no te turbó un mal sueño? Me llenó de tristeza. Tendí mis brazos para salvarle, le escuché pronunciar mi nombre, me pidió ayuda. Fue todo en vano. Él burló las olas hasta donde su naturaleza humana se lo permitió. No podía hacer nada más, y vi cómo desaparecía ante mi angustiada mirada. No digas que lo viste, querida. Di mejor que fantaseaste que lo veías. Fue una fantasía tan real que no podré exorcizarla de mi memoria por muchos días que pasen. Bueno, a fin de cuentas, querida, es solo un sueño. Y me da la impresión, sin afán de que mi aseveración pueda causarte más dolor por lo que se refiere a Mark Ingestri, que hicisteis un pacto harto y responsable. Basta con considerar cuántas dificultades pueden surgir en la senda de la consecución de la promesa que te hizo. Sabes que me tomo tan a pecho tu felicidad que, si Mark hubiera sido un hombre digno y trabajador, no, me hubiera opuesto a vuestra unión. Mas créeme, mi querida Johanna, que un joven con tanta facilidad para malgastar dinero, y ninguna para ganarlo, es casi el peor marido que hubieras podido elegir, y esa clase de hombre era Mark Ingestri. Pero vamos, no le diremos ni una palabra de esto a tu madre. Dejemos que el secreto, si es que lo podemos llamar así, permanezca a salvo conmigo. Y si puedes informarme acerca del barco y bajo qué condiciones zarpó de Inglaterra, me desharé de mis prejuicios contra él y no dudaré en hacer cuanto esté en mis manos para averiguar cuál ha sido su sino. No sé nada más, padre. Nos separamos para nunca más volvernos a encontrar. Bueno, sécate las lágrimas, Johanna, y de camino hacia la casa de Alderman Jude le iré dando vueltas al asunto, el cual, al fin y al cabo, no puede ser tan malo como imaginas. El muchacho es un chico apuesto y posee, a mi entender, talento, si lo empleara en algún propósito útil. Pero si se dedica a recorrer el mundo sin un rumbo u objetivo fijo, estás mejor habiéndote desembarazado de él. Y en lo que atañe a su muerte, no debes sacar esa conclusión, ya que de algún modo u otro, como un penique falso, estos fulanos siempre regresan. Había más consuelo en el tono de voz afable del fabricante de anteojos que en su vocabulario. Pero en resumidas cuentas, a Johanna le complacía haberle revelado su secreto a su padre, ya que por ahora, en todo caso, ella tenía a alguien a quien podía mencionarle el nombre de Mark Ingestri, sin necesidad de ocultar sus sentimientos como hacía antaño. Y cuando su padre se marchó, sintió que,
Por el mero hecho de habérselo relatado, algunos de los terrores de sus sueños se habían evaporado. Permaneció un rato sentada entregada a una deliciosa ensoñación, hasta que ésta fue truncada por Sam, el mozo de la tienda, que irrumpió en la rebotica y exclamó: «Por favor, señorita Johanna, suponga que bajo a los muelles y trato de encontrar por usted al señor Markin Gestry. Quiero decir, figúrese que lo hago. Lo oí todo, y si me cruzo con él, ya le ajustaré las cuentas». «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que ya no lo puedo soportar. ¿No le dije, hace más de 3 semanas, que usted era el objeto de mi infección? ¿No le dije, cuando mi tía murió, que entraría en el negocio de la venta de velas y jabón y que la desposaría?» A modo de respuesta, Johanna se levantó y abandonó la habitación, pues su corazón estaba demasiado lleno de abatimiento y de tristes especulaciones como para comportarse como lo haría un día cualquiera, o séase, tomándose a broma las declaraciones de amor de Sam, por lo que lo dejó a solas, saboreando para sí mismo el dulce amargor de sus fantasías románticas. «Mil millones de infiernos», bramó cuando volvió a la tienda. «Siempre sospeché que había otro fulano, y ahora que lo sé, me arrancaría la cabeza a mordiscos por haberme consentido venir hasta aquí. El diablo le confunda. Espero que descanse en el fondo del mar y sea pasto de los peces. Oh, cómo desearía machacar a todo el mundo. Si pudiera hacerlo ahora, me acercaría a la sociedad en general, como así la denominan, y les enseñaría lo que 1, 2, 3 puñetazos en el ojo significan, y les haría morder el polvo». El señor Sam, cegado por la ira, volcó un estuche de anteojos que cayó al suelo causando un estropicio mayúsculo, lo cual, por muy convincente que fuera su imitación de lo que en su opinión significaba propinar una paliza a la sociedad en general, probablemente no le haría ninguna gracia al señor Oakley. «Lo hecho está», se lamentó. «Mas no importa. Recurriré al viejo ardid que empleo siempre que rompo alguna cosa, es decir, lo interpondré en el camino del señor Oakley y juraré que lo ha roto él». Nunca había conocido a semejante viejo ganso al que puedas persuadir con cualquier excusa. La idea, hoy, de que retirara los postigos esta mañana porque le dije que mi tía sufría de dolor de muelas, fue un acierto, vaya si lo fue. Mas me vengaré de ese fulano que me la ha arrebatado. Considero que Johanna es de mi propiedad. Le haré saber de lo que es capaz un corazón asolado. No vivirá lo bastante como para necesitar un par de anteojos, lo juro. O de lo contrario, no me llamo Sam Bolt.